En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano y hermana, al programa Viva y Eficaz. Como hemos estado juntos estudiando el libro de San Juan, es decir, el Evangelio según Juan el Apóstol. Estamos en el capítulo 15, donde el Señor está hablando a sus discípulos sobre el aborrecimiento, el odio que la gente iba a tener en contra de ellos. Y les dijo, si a mí me han aborrecido, también a ustedes os aborrecerán. Y luego dice el Señor que ellos son culpables y que serán juzgados precisamente por ese rechazo que le hicieron a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Y no solamente le rechazaron como el Mesías, como aquel profeta que había dicho el profeta Moisés que iba a venir en el futuro, sino que también lo llevaron a la cruz y lo mataron allí. Entonces el Señor dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y también han aborrecido al Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Esto es un misterio. Claro que sí, es un misterio revelado, es decir, sin causa me aborrecieron. El Señor vino en una época en que el pueblo, principalmente los líderes religiosos, habían caído en un pecado terrible, que es la hipocresía, donde ellos decían que eran siervos de Dios y que ceñían sus vidas conforme a la palabra que ellos enseñaban, pero no enseñaban ni rectamente ni correctamente las Escrituras, ni tampoco ellos vivían lo que Dios mandaba que el hombre debe de hacer. Por eso el Señor denunció la hipocresía de ellos una y otra vez. Pero al mismo tiempo que anunciaba la hipocresía o denunciaba la hipocresía de ellos, el Señor habló a sus discípulos sobre la promesa del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, dijo el Señor, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Cuando Jesús estuvo aquí, Él daba testimonio de sí mismo. Y Él decía que también tenía el testimonio del Padre, porque el Padre lo había enviado acá, a la tierra. En la ley de Moisés se decía que un testimonio era válido, era legítimo, si habían 2 o 3 testigos que testificaban lo mismo bajo juramento. Entonces Cristo dijo, el testimonio que yo doy no solamente es mi testimonio, sino que el Padre también testifica que yo he salido de Él. Y ahora está hablando del Espíritu Santo que va a venir sobre la iglesia
en el principio sobre los discípulos cuando el Señor derramó su Santo Espíritu en el día de Pentecostés. Y luego les dice que este Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os lo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Siempre en las Escrituras, cuando se habla del testimonio de Dios, se tiene que comprender que el testimonio de Dios es el testimonio del Padre, el testimonio del Hijo y el testimonio del Espíritu Santo. Estos tres, como lo declara Juan en su Evangelio, aquí en este Evangelio, y como también lo declara Juan en su epístola, cuando dice que tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que estos discípulos, a causa de recibir el Espíritu Santo, darán testimonio también, porque vosotros habéis estado conmigo desde el principio. La palabra consolador, que suele expresar la presencia misma del Espíritu Santo, es la palabra en el original del griego parakletos, que significa abogado o alguien que está al lado de otra persona para ayudarle en todo, para asesorarle, para guiarle, para concederle consejo y sabiduría, y para fortalecerle, porque cuando los apóstoles salieron a predicar y a lo largo de la historia de la iglesia, cuando la iglesia predica, el Espíritu Santo está con la iglesia, con sus siervos y sus siervas, apoyándoles y dándonos sabiduría y poder para predicar el Evangelio. Como el Señor habló del Espíritu Santo como la manifestación del poder de Dios. Recibiréis poder, dijo el Señor en el libro de los Hechos, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda la provincia de Judea, en toda la provincia de Samaria y después hasta lo último de la tierra. Entonces, en el capítulo 16, el Señor continúa hablando de la oposición que la gente va a ejercer sobre los discípulos cuando estos den testimonio de Cristo. Estas cosas os he hablado, dice el Señor en el capítulo 16 del verso 1 en adelante, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. El Señor aquí declara que en ciertas épocas de la historia de la iglesia, muchos persiguieron la iglesia pensando que estaban haciendo un servicio a Dios. Esto sucedió desde el principio. Los apóstoles, que fueron testigos de la muerte de Cristo para redimir a la humanidad, también fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y cuando estos apóstoles empezaron a predicar sobre el triunfo de Cristo, sobre el pecado, sobre la tumba, sobre el sepulcro, sobre la muerte, sobre Satanás y cómo Dios lo había levantado de entre los muertos,
Entonces, muchos de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes, pensaban que hacían un servicio a Dios persiguiendo a los apóstoles. Y a lo largo también de la historia de la predicación del Evangelio, expandiéndose este Evangelio por el mundo entero, han surgido también sectas y han surgido religiones que persiguen a la iglesia, que no entienden ni comprenden que Jesucristo es el Mesías, el Redentor del mundo. Por eso el Señor habla y dice que os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, como en el caso muy claro del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en su ignorancia, en sus prejuicios religiosos, persiguió a la iglesia de Cristo. Y cuando los cristianos eran juzgados, él dio su voto y su aprobación para que los hijos de Dios fuesen apedreados. Pero Pablo, conforme a la voluntad y el designio divino, fue alcanzado por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y él después, al escribir las epístolas, testifica de que por ignorancia y también por un prejuicio profundo religioso, persiguió, metió en la cárcel, obligó a los cristianos a blasfemar, y yendo precisamente a Damasco, allí también él iba respirando amenazas contra su iglesia. Este es un ejemplo de que a lo largo de la historia de la existencia de la iglesia, muchos religiosos, pensando que están haciendo un servicio a Dios, han perseguido a los cristianos y los han matado. Os he escrito estas cosas, dijo el Señor Jesús, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. El Señor nunca ocultó el hecho de que ser cristiano era un compromiso muy serio. Por eso Él hablaba y decía, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nunca los engañó, siempre les habló que seguirle a Él en ciertos momentos de la historia, en ciertas culturas y países, los cristianos iban a ser perseguidos, metidos a la cárcel, y muchos iban a ser sacrificados. Muchos iban a tener que dar su vida para sostener delante de los hombres su testimonio de que son verdaderamente cristianos. Por eso dijo, tome su cruz y sígame. Aquí el Señor está diciendo, yo le digo estas cosas para que cuando sucedan, cuando sean perseguidos, sepan, os acordéis que yo les advertí respecto a esto. Esto es importante conocerlo porque aunque vivimos en un país, que aún en este país todavía se respeta la libertad que tenemos de escoger a quién creerle, tenemos la libertad de libre culto. Pero las cosas cambian en el futuro. Viene una apostasía, hay gobernantes que odian el Evangelio,
o que no conocen absolutamente nada del Evangelio. Habrán gobiernos que piensan que nuestra fidelidad a Cristo es una amenaza para ellos porque ellos exigen fidelidad a su régimen. Entonces, como no sabemos lo que va a suceder en el futuro en Honduras o en cualquier otro país del mundo, el Señor dice, yo les advierto, yo les digo esto para que cuando ustedes sean perseguidos, sepan que yo fui sincero con ustedes al hablarles de que seguirme a mí implica en ciertos momentos de la historia un riesgo de perder la vida. Esto no es lo que dije al principio, porque yo ya estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Pero ahora voy al que me envió. Y antes, porque yo os lo he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, yo os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice el Señor al aclarar sus palabras, por cuanto no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que el Señor aquí está prometiéndoles a los discípulos el Espíritu Santo. Y el Señor está hablando también de su muerte. Está diciendo que Él va a tener que irse. Y eso implica que tiene que ser capturado, tiene que ser acusado a muerte por la dirigencia judía, humillado, golpeado, escupido y azotado por el Imperio Romano y crucificado. Todo lo que nosotros sabemos respecto a su sacrificio en la cruz para llevar nuestros pecados sobre su cuerpo, para sufrir nuestra muerte y nuestros sufrimientos que nosotros merecíamos. Pero al hablar de que Él va al Padre para enviar el Consolador, está hablando de su triunfo sobre el sepulcro, sobre la muerte y sobre el pecado. Mañana, pues, entonces hablaremos de lo que Jesús dice aquí respecto al Consolador, al Espíritu Santo, y cuál es su ministerio más relevante en la iglesia y en el mundo. Lo espero a usted para que mañana podamos analizar el ministerio del Espíritu Santo respecto al mundo y a la iglesia. Dios le bendiga, amado hermano, y hasta mañana, si el Señor así lo permite. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.